Bueno, esta es una atenta invitación a suscribirse al canal que están viendo para las lecturas o estudios a continuación. Pues agradezco mucho su atención y pasamos a lo siguiente. Al leer estas páginas de Jacques Ellul, me pareció como si estuviéramos hablando de México, del México de antes del 2018, en que sí estábamos tratando desde el 68 y un poco más con instituciones que se iban corrompiendo. Hemos de recordar, en cuanto al anarcosindicalismo, cómo este influye a Ricardo Flores Magón. Influyendo a Flores Magón, él hace lo que es la revista Regeneración, que esta revista Regeneración termina influyendo al movimiento de lo que hoy se conoce como Morena. Flores Magón es el primero desde la apreciación anarquista en tratar acerca de lo que podemos ver como una regeneración. Para Flores Magón era necesario una regeneración de la nación. Imagínense si desde finales del siglo XX, XIX y principios del siglo XX, Flores Magón ya pensaba en una regeneración de la nación. Para este momento, propiamente de la historia, aun cuando esta regeneración podría verse encumbrada en su punto culmen con el movimiento de regeneración nacional dirigido por el presidente actual, que de por sí le costó 2 sexenios, no nos dice que ya llegando al poder ya se haya hecho algo o ya se haya llegado. Más bien, el asunto que ahora debe de cuidarse por parte de México es en cuidar el evitar que esta regeneración se vaya a corromper, como Jacques Ellul lo dijo en su libro de Anarquía y Cristianismo, de cómo todo eso que se pudo llegar con la técnica y con los técnicos, podría verse Jacques Ellul que dijera, es que estos son contra los técnicos e ingenieros en cómo llegan. Yo creo que no. Nota, yo vengo de una escuela de una escuela, perdón, aquí no se puede ver, de una escuela que es una que dice que la técnica debe ponerse al servicio de la patria. Es algo que Jacques Ellul no lo pone porque está en su contexto francés. En el contexto mexicano, poner, por ejemplo, a Ricardo Flores Magón también podría no verse apto. El asunto sí es, por ejemplo, pensar en Camarena. Camarena busca poner la técnica al servicio de la patria. Los politécnicos son aquí aquello que es lo que podría ser la diferencia a esta crítica de Jacques Ellul. Es lo que podría ser hacer realmente una 4T completa. Aquí sí sería una crítica a Morena, y eso que yo estoy en Morena, pero antes de estar en Morena soy más como morenista en el sentido, pese a la crítica de Dussel, de buscar los inicios, de buscar ese espíritu magonista que debería de estar en Morena, de rescatar, sí, tal vez la crítica a los técnicos, pero no en hacer una técnica que lo vuelva una especie de poner a la técnica como encima del ser humano, sino que la técnica debe ser servicio al ser humano, esa técnica humanista que debe hacer para aquello que busca, por ejemplo, en este momento el movimiento de regeneración nacional, de hacer que el litio sea productor para un mejor equilibrio social. Necesitamos los equilibrios sociales, y eso se puede aún más con la técnica, se puede aún más con los sistemas complejos, se puede más si es que ponemos realmente a la técnica al servicio de la patria, si es que ponemos nuestro pensamiento no como si la técnica fuera enemiga del ser humano, sino como sierva del ser humano. Eso es lo que se busca.
Y es lo que Flores Magón buscó y lo que Jacques Ellul buscó hacer sentido y conciencia al ser humano que leía a su libro de Anarquía y Cristianismo. Pues frente a esto, buen provecho al libro de Anarquía y Cristianismo de Jacques Ellul. Me frené mucho porque como él estaba tratando sobre inmunidad de rebaño, sobre la no necesidad de vacunarse, que parecía antivacuna, preferí, por causa de nuestra epidemia, nuestra pandemia, evitarme la lectura por tratar de evitar malas interpretaciones. No creo que Ellul, viendo la desgracia que ha provocado esta pandemia, se hubiera atrevido siquiera a sugerir que estaba mal vacunarse. Él no era para oponerse a la ciencia y a la tecnología, sino evitar que la tecnología tuviera un lugar preponderante, que se volviera una especie de divinidad. En ese sentido, él se oponía al uso de la tecnología, al uso de la ciencia como si fuera una especie de divinidad. En ese sentido, hay que ser coherentes y críticos. Pienso que en cuanto al esfuerzo del gobierno, él hubiera dicho, pues ya que, ¿no? Ni modo. Pero si se pudiera tener otra forma de no enriquecer a los burgueses, a las farmacéuticas, como si fueran monopolios únicos de la verdad y de los esfuerzos científicos, que por cierto, hay mucho más esfuerzo científico que nada más el esfuerzo mercadológico en el cual se concreta las vacunas, Ellul lo hubiera preferido. Sin embargo, es un imposible. Hay que ser realistas y vamos a leer en ese sentido las páginas 32, si se puede, 32 a 30. Continuemos. En otras palabras, me aproximo mucho a los anarcosindicalistas de 1880 a 1900. Para ellos los organismos obreros, sindicatos y bolsas de trabajo debían reemplazar las instituciones del Estado burgués. Nunca debería funcionar de manera autoritaria y jerárquica, sino de manera estrictamente democrática, generando federaciones. El vínculo federal, que es el único vínculo nacional, entre comillas, sabemos que sucedió con ellos por un lado, al inicio de la guerra de 1914. Aquí se refiere propiamente, pienso, al caso de los socialistas. Antes de que Vladimir Putin, perdón, estoy siendo anacrónico, de que Lenin tomara el poder de todo con los soviets, todo el poder del socialismo. Antes el socialismo, recordemos que era muy plural. Se dio la política deliberada de hacer desaparecer a los mejores anarcosindicalistas. Por otra, es necesario insistir en el hecho de que desde que fueron nombrados a permanentes, sucedió también la mutilación del sindicalismo. Ese fue el enorme error. Al mismo tiempo, las bolsas de trabajo perdieron totalmente el carácter que tenían al principio, ser semillero de una élite proletaria. En síntesis, no creo en la sociedad anarquista pura, entre comillas, sino en la posibilidad de crear un nuevo modelo social. Hoy es necesario inventar todo de nuevo: los sindicatos, las bolsas de trabajo, la descentralización, los sistemas federativos. Todo está desgastado, caduco, a causa del uso perverso que se ha hecho de ellos. Hay que inventar las nuevas instituciones que necesitamos. Esto es tanto más urgente cuanto que todas las formas políticas están manoseadas y son prácticamente nulas. Parlamentarismo, sistema electoral, partidos políticos, son tan inexistentes tanto como intolerables las dictaduras. No queda nada, pero esa nada es cada vez más acaparadora, totalitaria y omnipresente. Tenemos la excelente experiencia de
instituciones políticas vacías en las que ya nadie cree, de un sistema gubernamental que funciona exclusivamente en provecho de la clase política y al mismo tiempo de un crecimiento de las fuerzas del poder, de la autoridad, del control social que hace que cada una de nuestras democracias, mecanismos más totalitarios que el Estado napoleónico. Esto es así gracias a las técnicas. No hay que hablar de una tecnocracia, pues son los técnicos quienes detentan formalmente un poder de autoridad, sino de un régimen en el que toda la fuerza viene de las técnicas y que los técnicos son, en segundo plano, los inspiradores y potenciadores. Bueno, por el momento vamos a dejarlo aquí para darle comentarios.